Quiero continuar con lo que estamos hablando acerca de la provisión de Dios. Desde la semana pasada comenzamos a hablar de la provisión de Dios y cómo podemos confiar en un Dios que suple, que provee, que su carácter es generoso. Después de estudiar bastante acerca de la preocupación por las cosas materiales, tenemos que pasar ahora un pequeño tiempo de estudiar cómo Dios es confiable para proveer. Nuestro Dios es proveedor. En la mañana dije varias cosas, algunas de ellas a lo mejor saltaron a la mente de varios de ustedes, sobre todo cuando hablé acerca de la provisión laboral y que especifiqué que esto es algo que la Biblia marca principalmente para los varones, y es así. Pero en la mañana quizá al exponer el principio principal siempre quedan lagunas, huecos y decir, bueno, entonces, en mi caso es pecado si yo estoy de esta manera. Y como dije en la mañana, cada caso es diferente. Yo lo que expongo es los principios generales de la palabra de Dios y por supuesto cada uno de ustedes debe aplicarlo a su manera de vivir. Pero lo que dije en la mañana es cierto, la palabra de Dios lo enseña, el hombre es el encargado por Dios de proveer en la familia, no la esposa. Entonces, ese principio general, por supuesto, que debe ser aplicado a la vida y a la familia de cada uno, con las particularidades, peculiaridades de cada familia. Eso es el diseño de Dios, no puedes alterarlo, no puedes cambiarlo. Eso no quiere decir que toda mujer que trabaja esté mal, como insisto, cada caso es especial, cada caso hay que tratarlo en consejería y en iluminación de Dios en su palabra, no en lo que tú piensas, no en lo que tú crees, no en lo que a ti te dijeron, sino en lo que la palabra de Dios dice. Por lo tanto, desde el púlpito me encargo de exponer el principio general, esperando que el Espíritu Santo haga después la labor en cada uno de nuestros corazones, aplicándolo a nuestra situación particular. Estamos hablando de cómo nos provee Dios. Y quisiera que abran su Biblia en Deuteronomio capítulo 8, y quiero partir de un pasaje que nos muestra que debemos confiar en Dios y no en las riquezas. En la mañana inicié el mensaje leyendo allá en Primera Timoteo capítulo 6, cómo Pablo le dice a Timoteo que le enseñe a los ricos de este mundo que no sean altivos ni pongan su esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino que en vez de eso, los creyentes pongamos nuestra confianza en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia. ¿Te acuerdas para qué? Para que lo disfrutemos. La Biblia de manera reiterada nos dice, no confíes en las riquezas, confía en Dios. Él es el proveedor. Y quiero que vean cómo lo plasma Moisés, quien dijo esto y lo escribió en Deuteronomio capítulo 8, versículo 11. Deuteronomio 8:11 dice la Biblia: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente. ¿Qué va a pasar? Versículo 14. Y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Estos versículos, iglesia, escucha, estos versículos marcan una tentación frecuente, continua, en aquellos que tenemos siempre lo necesario y más. ¿Cuál es esa tentación? Dice, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. Por supuesto, no está hablando de que te olvides mentalmente, está hablando de que dejes de confiar en Él. El punto es que lo que describe ahí es abundancia. Cuando entres a la tierra, le dice Moisés al pueblo, esto es antes de entrar a la tierra prometida, recuerdan, Deuteronomio se escribe justo antes de entrar a la tierra prometida y poseer por fin la heredad que Dios les había estipulado desde la promesa a Abraham. Y Dios le dice, miren, cuando entres a la tierra, y yo te prospere con vacas y con ovejas y con tierras y con abundancia de todo. ¿Ves ahí que dice multiplicarse, abundancia, todo, todo, todo? Cuídate de no olvidarte de mí. O sea, cuida de no dejar de confiar en mí.
Cuídate de no empezar a confiar en las cosas. Cuídate de no olvidarte de Jehová, tu Dios. Este es un llamado tremendo. Y eso es en el Antiguo Testamento. Pero como les dije, se repite en el Nuevo Testamento en 1 Timoteo 6. Enseña a los ricos de este mundo que no sean altivos. Misma idea. La riqueza siempre trae orgullo. Ahí lo dice, te enorgullezcas. Cuídate de no poner tu confianza en las cosas. Esta es una tentación para todos nosotros. Tú dirás, hey, pastor, yo no soy rico. Ricos los patrones. Escucha, tú eres rico. Si eres creyente, eres rico espiritualmente, pero además materialmente eres rico porque tienes mucho más que el promedio mundial. Tienes mucho más que el promedio mundial. Escucha, tienes más de lo que tenía un judío promedio en los tiempos del Señor Jesucristo. Tienes más de lo que tuvo Jesucristo, materialmente hablando. Eso te hace rico. Claro, tú te comparas con los magnates y con aquellas personas que tienen una posición de economía eh, por la atmósfera en los cielos, pero tú eres rico si tienes más de lo necesario y todos aquí lo tenemos. Y es una tentación. Cuando tienes cosas, cuando Dios te ha bendecido a tal grado, cuando Él ha sido benévolo, misericordioso, generoso, te ha dado con liberalidad, tú y yo somos tentados a olvidarnos de Él. Oh, pero yo no dejo de venir a la iglesia. No está hablando de eso. Está hablando, dejas de confiar en Él. Dejas de poner tu confianza en Dios y entonces diriges tu confianza ¿a dónde? A las riquezas, a las cosas. Y cuando se te multiplican las posesiones, siempre tenemos la tentación a enorgullecer nuestro corazón, olvidarnos de Jehová nuestro Dios, y entonces caemos en este error. Miren cómo termina Moisés diciéndoles, versículo 14, una vez más, y me extiendo, dice, versículo 14, dice, enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. ¿Fijas la idea? No te olvides de mí, yo fui el que te liberé. Yo fui el que te saqué de Egipto. Versículo 15, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua. Y Él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para la postre hacerte bien. Y digas en mi corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Ahí está la tentación a confiar en las riquezas. Mi poder, yo fui, yo lo gané, yo lo conseguí, mi trabajo, yo me partí la espalda. ¿Te fijas? Dios está diciendo, cuídate de no llegar a ese punto en que confíes en tus riquezas tanto al grado de que creas que tú mismo las produciste. Y Dios le dice, hey, ¿recuerdas dónde estabas? Eras esclavo en Egipto. ¿Quién te sacó? Dios. ¿Quién te dio agua de la roca? Dios. ¿Quién te hizo llover pan del cielo? Dios. ¿Saben, hermanos? Hay una persona que dijo unas palabras similares a estas del versículo 17. El versículo 17 dice, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído toda esta riqueza. Ese hombre que dijo algo similar fue el rey Nabucodonosor, Daniel capítulo 4. Y dijo, no es mi poder, no es mi grandeza con lo que he edificado toda esta Babilonia. ¿Recuerdas al rey Nabucodonosor, rey de Babilonia, el gran imperio babilónico? Cuando Nabucodonosor dijo eso, Dios lo convirtió en un hombre similar a las bestias. ¿Recuerdas? Daniel capítulo 4, Dios lo humilló hasta lo sumo, lo volvió prácticamente bestia y vivía a la intemperie y dejó crecer sus uñas, su cabello, porque atacó su mente y no funcionaba como ser humano, sino como bestia. ¿Por qué? Porque se había enorgullecido y se estaba olvidando de Jehová, su Dios. La Biblia dice en Daniel 4 que cuando Nabucodonosor volteó al cielo y reconoció a Dios, le fue devuelta su razón. Saben, hermanos, cada vez que nos ponemos orgullosos y creemos que fuimos nosotros, nuestro poder, mi trabajo, mi espalda, mi sudor, cada vez que somos así, estamos volviéndonos locos, espiritualmente al menos. Nos estamos comportando como bestias, olvidándonos de quién es Dios, quién nos creó, quién nos da las fuerzas, quién nos da el trabajo, quién nos da la salud, quién nos provee. Es Dios. Es por eso que tú no puedes confiar en las cosas. ¿Quieren que sea más claro? Tú no debes confiar en tu trabajo. Tú debes confiar en tus fuerzas. Tú no debes confiar en un chequecito que llegue cada 15 días o cada semana. Tú no puedes poner tu confianza en eso. Tú no eres eso, no dependes de eso. Es una bendición si llega.
Pero tú no debes amar la bendición, tú debes amar al dador de la bendición. La bendición solamente es una expresión de su bondad, pero nuestro amor no debe estar en la dádiva, nuestro amor debe estar en el dador, ¿cierto? Nuestro amor debe estar en el dador, no en la dádiva. Cuando amas la dádiva, te olvidas de confiar en el Señor. Y entonces vuelves un orgulloso, como Nabucodonosor, y entonces dices, versículo 17, en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído toda esta riqueza. Leo esto y además de Nabucodonosor me recuerda al hombre rico de la parábola de Lucas 12, ¿no es cierto? Toda esta riqueza, los graneros, edificado, bebe, come, regocíjate. Versículo 18 dice una vez más Moisés, sino acuérdate de Jehová tu Dios. ¿Ven la insistencia, hermanos? Versículo 11, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. Versículo 18, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas. Siembra esa frase en tu corazón. ¿Quién te da el poder para hacer las riquezas? Es Dios. Es Dios. Él te da el poder para sustentarte. No eres tú, no es tu poder, no es tu habilidad, no es tu mente. No es que seas un fuera de serie y una persona especial y dotada en tal área. Simplemente es la gracia de Dios sobre ti. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. Y esa frase ojalá que la imprimiera el Espíritu Santo en nuestros corazones. Versículo 18, sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas a fin de confirmar o cumplir su pacto, su promesa que juró a tus padres como en este día. Y versículo 19, miren lo que pasa cuando confiamos en las riquezas. Mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios y anduvieres en pos de dioses ajenos y les sirvieres y a ellos te inclinares, y de hecho, hermanos, el dinero es un ídolo al que la gente se puede inclinar, dice, y les sirvieres y a ellos te inclinares, yo lo afirmo hoy, esta es palabra de Dios, contra vosotros, que de cierto pereceréis. Como las naciones que Jehová destruirá delante de vosotros, así pereceréis por cuanto no habréis atendido a la voz de Jehová vuestro Dios. Dios plantea la claridad, ¿verdad? Él quiere que no nos olvidemos, que no dejemos de confiar en el Señor. Jamás pongas tu confianza. ¿Recuerdan? Proverbios 23. No te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste. No pongas tu corazón en las riquezas. Dice Salomón, les van a salir alas y se irán. Las riquezas son inciertas. El hebreo realmente dice, volteas a verlas y ya no están. Es lo que dice el texto hebreo. Y así son las riquezas, ¿cierto? Volteas a verlas y ya no están. Se fueron, volaron. Son inciertas. Por eso Pablo dice, no. No pongas tu esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino ¿en quién? En el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. No confiar en Dios para proveer es ser realmente unos idólatras, lo que está diciendo ahí. Si te olvidas de mí, confías en ti, confías en tu fuerza y confías en tu capacidad, realmente lo que eres es un idólatra. Estás adorándote a ti mismo porque estás dejando de confiar en mi provisión. Importante, hermanos, importante. Confiar en Dios no es opcional. Confiar en Dios es la forma de vida de un verdadero creyente. Cuídate de no olvidarte de Jehová, tu Dios. Esta es una manera de decir, nunca dejes de confiar en el Señor para proveerte, para proveerte. Dios es poderoso para proveernos porque Él es dueño absoluto de todo. ¿Y por qué no volvemos a nuestro estudio? Estamos estudiando una primera pregunta. Son dos preguntas, apenas vamos en la primera, estamos por terminarla, pero la primera pregunta es, ¿cómo provee Dios? Si Dios es proveedor y puedo confiar en Él, ¿cómo lo hace? La Biblia me explica cómo provee Dios y sí, básicamente hay 6 maneras en que Dios provee. Hemos avanzado en 4 de ellas. La primera le titulamos una provisión natural. Segunda, una provisión milagrosa. Tercera, una provisión providencial. Y esta mañana estudiamos la cuarta que le titulamos provisión laboriosa. Y es cuando Dios bendice a través del trabajo que honestamente realizamos, del cual devengamos un salario. Esto lo estudiamos esta mañana, no quiero hablar más de ello, pero entramos a la quinta forma en que Dios provee. Y quiero decirles esto, a ver si puedo recordar. La número 1, provisión natural, es como la más obvia, donde Dios interviene en su creación y nos provee a través de eso. La provisión natural es como la más obvia.
La provisión milagrosa es como la más impactante en su momento, cuando existió. La provisión providencial es la más inesperada. La provisión laboriosa es como la más común, ¿no? La más común, trabajamos y recibimos un sueldo. Pero la quinta es la provisión más bella, más hermosa que puede existir. La forma en que Dios planeó de proveernos, que es la más hermosa de las 6. Quinto lugar, provisión compasiva. Y es cuando Dios usa el amor de Él puesto en tu corazón para compartir con otras personas. Una provisión compasiva, cuando Dios te provee a través de otros. Cuando hay corazones generosos que te dan, y quizá tú eres uno de esos que da. La provisión compasiva, que así le he titulado, provisión compasiva es Dios proveyendo por medio de creyentes y el amor que Dios ha derramado en sus corazones. Esto es Dios. Cuando tú recibes algo de alguien, de un hermano en la fe, por ejemplo, no es ese hermano, es Dios. Viene de Dios. Y lo que está haciendo ese instrumento humano simplemente es dejándose usar por Dios para que Dios te provea. Y esto, hermanos, es la forma más hermosa de proveer que Dios tiene, porque es la que luce más su amor, a través del amor de sus hijos. Vamos al ejemplo perfecto de esto. Lucas capítulo 10, por favor, y aprendamos de la provisión compasiva y a ver si como iglesia podemos aprender algo de esto. Como decimos coloquialmente, ¿no? Que se nos pegue algo de esto bueno que vamos a estudiar hoy. Lucas capítulo 10, quiero que miren en la Biblia el máximo ejemplo de amor al prójimo. Lucas capítulo 10, versículo 30, tenemos lo que la gente conoce como la parábola del buen samaritano. ¿Recuerdan? Yo prefiero llamarle la parábola del samaritano compasivo, porque eso es realmente lo que hace este hombre, tener compasión. Lucas capítulo 10, versículo 25, quiero comenzar ahí la lectura. Lucas 10, 25 dice, y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Ahora, lístense, lo que viene es lo que quiero que centren su atención. Versículo 30. Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Ni siquiera se atrevió a mencionar samaritanos, ya saben que se odiaban. El que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, veías tú lo mismo. Increíble. Yo sé que conoces esta parábola del Señor Jesucristo. No siempre está bien entendida. La parábola del samaritano compasivo, quiero que sepas de entrada que es una foto del amor de Cristo por nosotros. El buen samaritano en esa historia es Cristo. No sé qué decimos, hay que ser como el buen samaritano, fundación, el buen samaritano, hospital, el buen samaritano, está bien. Pero bíblicamente, eso que acaba de describir esta parábola es Cristo. Cristo hizo eso. Cristo hizo eso. ¿Qué hizo el samaritano? Se dio por completo para suplir las necesidades del hombre herido que otros habían despreciado y el samaritano fue, pagó, obró
sirvió, amó, cuidó y hasta se sacrificó para que esa persona fuera atendida. Este es un amor por el prójimo. Ahora, ¿notas esto? Era samaritano. Solo para los que no tienen ese contexto, samaritanos y judíos no se llevaban entre sí. Los samaritanos no querían a los judíos y los judíos no querían a los samaritanos porque los samaritanos eran prácticamente una mezcla, por historia, eran una mezcla de raza, no eran judíos puramente, por lo tanto los judíos despreciaban a los samaritanos. Puedes ver eso en Juan capítulo 4, ¿te acuerdas? Con la mujer samaritana. Así que un samaritano era despreciable para un judío, era innombrable. Te fijas, el doctor de la ley ni siquiera se propone decir la palabra samaritano. Y simplemente dice en el versículo 37, el que usó de misericordia, ni querían mencionar el nombre. Los judíos rechazaban a esta persona y eso es lo que da más realce a la historia, porque Jesús ejemplifica el amor al prójimo por medio de una persona rechazada. Él fue rechazado. A Cristo le llamaron samaritano, por cierto. Y aquí Jesucristo muestra, escuchen, el más alto estándar de amor al prójimo. Pasa un sacerdote y lo ignora. Pasa un levita y lo ignora. ¿Entiendes quiénes eran ellos? Sacerdotes, supuestamente líderes espirituales, dirigentes de Israel. Levita, tribus de servicio, una tribu servicial para las cosas espirituales. Ninguno de ellos mostró nada de compasión hacia el herido. El hombre había sido golpeado, ultrajado, le habían robado ese camino de entre Jericó y Jerusalén. Era así realmente. Había muchos ladrones en el camino y este hombre le hicieron esto y un levita y un sacerdote no mostraron nada de compasión, pero un hombre samaritano, ahora escucha, ¿será que el samaritano tenía familiaridad con ese hombre herido? No. No es como que era su cuñado, al menos hubiera sido su cuñado, su hermano, su papá obviamente lo atiende, pero aquí no había ninguna relación. Eso es lo que hace que la compasión sea todavía más marcada. Es un hombre, escucha, supliendo las necesidades de otro, por amor, por amor. Miren, hermanos, vivimos en una sociedad bien egoísta, donde cada quien busca lo suyo, lo importante es pisarle al cuello a otros. Esa es la sociedad en la que vivimos. Y si necesitas escalar en tu trabajo y tienes que quitar a alguien de en medio, la gente del mundo lo hace. Vivimos en un mundo egoísta, pensando en sí mismos, y si piensas en otros, solamente es para ver qué sacas de ellos, ¿no es cierto? Vivimos en un mundo así, un mundo audaz para lo malo, un mundo violento para lo malo, un mundo que siempre busca solo lo personal, sin importar sobre quién tengas que pasar. Ese no es un cristiano. Un cristiano muestra esto, es un amor compasivo que suple las necesidades de los demás. En este mundo egoísta, los cristianos deberíamos ser luz en que mostramos ese mismo amor de este samaritano compasivo. Él mostró amor y hoy vivimos una sociedad desinteresada, falta de amor. Quiero que miren esto. El hombre que fue samaritano y ayudó, le costó, ¿verdad? Le costó ayudar al herido. No fue gratis. Le dio su cabalgadura, le dio de su vino, le dio de su cuidado, luego le dio 2 denarios al mesonero. Cuídamelo. Y si algo faltara, cuando venga yo, te lo pagaré. ¿Entiendes esto? Fue un sacrificio, fue dar. Tuvo un costo. Este es el verdadero amor compasivo que da. Saben, hermanos, yo sé que tú entiendes que cuando das lo que te sobra, eso no es dar. Dar de lo que te sobra no es dar. Dar sacrificialmente es dar. Dar con costo es dar. Y no estoy hablando de ofrendas en este momento, el punto es compartir con otros. Y si tú dices, esta ropita ya no queda, ya no la quiero, está agujerada, regálala, regálala. ¿Por qué no regalas algo nuevo? La verdadera generosidad es como la de Dios, costosa, costosa. La generosidad que cuenta es la que te sacrificas para dar. Este hombre que atendió al herido lo hizo así, pagó el costo, un cuidado total de la persona. No era médico, no se nos dice tampoco que era rico, pero tuvo la posibilidad y el sacrificio de cubrir las necesidades de este hombre herido. Ahora quiero tocar el punto al que quiero llegar. Hoy, ¿dónde debe estar presente
este amor compasivo que provee a otros. ¿Dónde? En la iglesia del Señor Jesucristo. Hoy el amor compasivo que da a otros, donde eres un instrumento para que Dios provea, eso debe estar presente en la iglesia. Acompáñenme a algunas citas, empecemos en Hechos 2, por favor, y vean cómo esto es algo que debe estar presente en la iglesia. La provisión compasiva, Dios proveyendo a través del amor de otros, debe estar primeramente en la iglesia. Hechos capítulo 2, conocemos esta porción, la iglesia inicia y los primeros cristianos, de un momento a otro se convirtió la iglesia en más de 5,000 personas, ¿recuerdas? 3,000, 5,000 y luego una multitud en pocos días. En Hechos 2, versículo 44, Hechos 2:44 dice, todos los que habían creído, esos son los creyentes, estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Esto no quiere decir que a todos les gustaba el mismo equipo y que todos usaban la misma ropa. ¿Qué quiere decir que tenían en común todas las cosas? Significa lo que dice el siguiente versículo, 45. Vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Eso es lo que significa que tenían en común todas las cosas. Que si yo tenía algo que te hacía falta a ti, entonces te lo daba. Que si yo poseía algo que te podía beneficiar a ti, se lo daban. Y no estamos hablando como que de una ropita o de una despensa, que no está mal, pero no estamos hablando de eso. Vean de lo que estamos hablando, versículo 45, vendían propiedades, bienes, y lo repartían según la necesidad de cada uno. ¿Por qué había pobres en ese momento? ¿Recuerdan que una vez se los expliqué? ¿Por qué había pobres? ¿Por qué la iglesia tuvo que funcionar así, con tanta generosidad ahí demostrada y vendían propiedades y compartían? ¿Por qué? Porque recuerden que el Pentecostés, Hechos capítulo 2, cuando Pedro predica y 3,000 vienen al Señor, era una fiesta, estaban en la fiesta de Pentecostés y había personas de todas las ciudades vecinas que habían venido a adorar. Así que había un montón de gente, eran días de fiesta, por lo tanto había gente de todas partes. Y esas personas que habían venido peregrinos, oyeron a Pedro, se convirtieron a Cristo y dijeron, no me quiero ir a mi casa, quiero estar con mis hermanos en la fe. He entendido a Cristo, he entendido la fe, entendí el mensaje de Pedro, quiero quedarme aquí con la familia espiritual. Entonces no regresaban a sus ciudades y esto hacía que hubiera una sobrepoblación en Jerusalén y eso generaba que habría pobreza porque no había trabajos suficientes para todos. ¿Y cómo funcionó la iglesia? No, pues ¿saben qué? Pues váyanse, regrésense a sus tierras, ni modo, aquí ya no cabemos, somos una iglesia muy grande. No, no, no. ¿Qué hizo la iglesia? La iglesia comenzó a suplir las necesidades de manera compasiva. Y entonces tenían todas las cosas en común para suplir las necesidades de cada uno y la repartían según la necesidad de cada persona. Miren al capítulo 4, por favor, versículo 32, otro ejemplo más de ese tiempo, la iglesia compasiva. Hechos 4, versículo 32, dice la Biblia. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Esto habla de unidad. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, misma idea, sino que tenían todas las cosas en común. Versículo 33, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía cada uno según su necesidad. Y da un ejemplo, versículo 36. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, o sea, ni era de Jerusalén, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Saben, hermanos, estos pasajes son una belleza, porque muestran el amor compasivo de la iglesia en el primer momento, lo que llamamos la iglesia primitiva, la primera iglesia. Ellos mostraban un amor compasivo que Dios suplía a través de ellos. Ellos habían entendido que si Dios te daba un peso, era en parte
para compartir con otros. Y ellos lo entendieron y eran desprendidos. Ahora, a veces hemos leído estas porciones y cristianos han dicho, ¡ay, qué hermoso! ¿Cómo quisiera que en la iglesia fuéramos así? No somos. Bueno, hermanos, también hay que entender, eso es un contexto totalmente diferente. No digo que ahora no lo debamos hacer, el principio es vivo, el principio es actual, pero esto de vender tu heredad y traerla a un hermano en la misma iglesia, esto hoy no creo que sea necesario. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Podemos ser generosos de otra manera. Podemos ser generosos de muchas otras maneras entre hermanos en la fe. No es que aquí estoy diciendo, hermanos, traigan sus escrituras, sus títulos de propiedad, yo los voy a organizar. Eso sería ilógico. Eso se dio ahí bajo un contexto especial por el contexto de que les estoy platicando, de los judíos que venían de fuera. Pero el principio es eterno. El principio debe estar presente. ¿Y cuál es ese principio? Dios provee a través de la compasión amorosa de sus hijos. Eso sí, eso es eterno. Eso es eterno. Quizás tú no traigas tu propiedad hoy a regalarla y que se le supla a un hermano, pero sí el principio está activo en que cuando tú ves la necesidad de un hermano en la fe, tu deber cristiano es suplir esa necesidad con amor, en compasión, sabiendo que Dios está supliendo a través de ti. Por eso les dije que esa es la provisión más hermosa, porque es la provisión que refleja a Dios. Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito. Una provisión amorosa. No tenía por qué hacerlo, no tenía por qué darlo, pero lo dio totalmente para morir por nosotros en la cruz. Así que cuando tú ves a una persona en la fe pasar necesidad y cierras contra él tu corazón, ¿cómo puedes decir que mora el amor de Dios en ti? Primera de Juan, ¿recuerdan? Eso es lo que dice el apóstol Juan. Así que hoy Dios puede proveer, sí, no solo por medio del trabajo, su providencia o incluso de manera natural. Dios hoy también provee por medio de los hermanos en la fe, la familia espiritual. Y saben, hermanos, a veces somos como el hombre de la mano seca, secos para dar. No damos, no damos, no damos al hermano, no somos compasivos. Y eso se necesita mucha sabiduría, porque hay que distinguir la necesidad. Recuerdan que una vez les conté acerca de un hombre que en cierta iglesia, en algún lugar, fue a lloriquear, eso es realmente a lloriquear con el pastor. Le dijo, pastor, es que apóyenme como iglesia, estoy pasando dificultades. Está bien, ¿cómo quieres que te ayudemos? Claro, páguenme mi cuenta de cable, por favor, y de internet, es que no tengo para, no, eso no es necesidad, ¿verdad, hermanos? Eso no es necesidad. Entonces, estamos hablando de necesidades, de cosas que realmente cuando se llega a una necesidad de carencia de las cosas necesarias, la iglesia debería aportar por amor. Y escuchen esto, lo que viene es importante. No porque el pastor se pare y diga, a ver, hermanos, todos nos vamos a juntar, reunir, vamos a hacer un orden y vamos a organizar y todos vamos a proveerle a fulanita de tal. No se necesita hacer eso. Eso no se tiene que hacer. Tú ves la necesidad, tú cúbrela. Tú ves un hueco que hay que cubrir en la vida de un hermano, tú ve y cúbrelo. No necesitas decir, ay, pero pastor, pero hago un calendario, ahí todos participamos para que sea el apoyo más grande. No, hermanos, eso no es la manera. ¿Ven esto? Ellos de su propio corazón traían sus heredades, las ponían a los pies de los apóstoles. Esto era no para ellos, cuidado. No es que los apóstoles se quedaban con esos terrenos y saquen de ahí está la base bíblica para que los pastores tengan terrenos. No, hermanos, no, para nada. Lo ponían a los pies de los apóstoles porque ellos administraban para suplir a quien ellos sabían que lo necesitaba. Esto es algo bueno. Yo aplaudo cuando alguien lo hace y lo han hecho últimamente. Pastor, ¿sabes si alguien está en necesidad? Claro, yo te puedo decir de nuestra iglesia quién tiene verdadera necesidad y poderle apoyar. Hay personas que me lo han preguntado y después de eso colaboran de alguna manera material y felicito eso porque es lo que Dios quiere. Una forma en que Dios provee a través del amor de los hermanos. Cuando ves la necesidad, cuando ves la carencia, cuando te enteras. Y si no te enteras, preguntas. Y si preguntas y sabes que hay una carencia sobre lo básico, entonces el amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones actúa para ser de bendición y dar a otros. Esto es lo que le llamamos muchas veces ofrenda de amor. ¿No han oído esa frase? Una ofrenda de amor es eso. Es que tú por amor al hermano le das algo. No solamente económico, puede ser cualquier otra
cosa material que supla sus necesidades. Creo que esto es la característica de todo verdadero creyente. Por supuesto, esto es en la necesidad. Tengo que hacer un paréntesis aquí, hermanos, porque en la mañana hice bastantes paréntesis, ¿verdad? Ya se dieron cuenta, pero aquí hay algo que es bueno hacer un espacio. ¿Qué pasa cuando vemos tanta necesidad en la calle, en el mundo? ¿Estamos obligados a darle a todas las personas de la calle? Bueno, no estamos obligados. ¿Podemos hacerlo? Claro que sí, que podemos hacerlo. Y podemos ayudar a alguien, aunque no sea de la familia en la fe. ¿De acuerdo a lo que dice la Biblia? Y hagamos bien a todos, pero mayormente a los de la familia de la fe. Eso es Biblia, ¿eh? Eso es Biblia. Escucha, porque a veces, pastor, y está bien si yo quiero apoyar a alguien que no es de la iglesia. Claro, la Biblia dice, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. ¿Por qué mayormente? Porque hay un lazo sanguíneo que nos une, ¿cierto? La sangre de Cristo. Con las personas, claro, podemos hacerlo fuera y mostrar compasión hacia ellos, personas necesitadas, pero a esto es lo que quiero llegar. Una persona de fuera, tienes que ser muy sabio para apoyar, muy sabio. Porque una cosa es ser pobre, otra cosa es ser drogadicto. Una cosa es ser pobre, otra cosa es ser alcohólico. Y si tú ves a una persona en la calle que te está pidiendo dinero y tú sabes que no es para alimento básico, sustento, entonces, y tú le das, tú estás participando de su pecado. ¿Entienden lo que les estoy diciendo? Decimos, no, entonces los cristianos tenemos que darle a toda la gente pobre que veamos en la calle. Bueno, no. Tienes que ser muy sabio. Una cosa es un pobre, otra cosa es un vicioso. ¿Sí? Tenemos que tener mucho discernimiento para eso, hermanos. Mucho discernimiento. Una vez les conté, alguien tocó a nuestra puerta y nos pidió algo y que le podíamos dar. Le dimos 1 litro de pozol que teníamos ahí ese día, una manzana o algo así le dimos y se fue contento, si no mal recuerdo. No era un drogadicto, era una persona que estaba tratando de buscar trabajo y todo. Y bueno, el discernimiento que nos dio Dios fue de compártanle comida. Está bien. Creo que eso es mucho mejor que dinero en nuestros tiempos. Pero si tú participas, alguien dirá, no, pero ya tú das el dinero de amor, ya lo que ellos hagan no te importa. No, 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 no. Tienes que tener discernimiento. Porque si tú estás alimentando el vicio, tú eres partícipe de su pecado. Estás participando de su vicio. Te estás dando de eso. Ustedes saben, hermanos, que aquí tenemos un tránsito común de ese tipo de personas aquí en nuestra calle. Tengan cuidado, tengan cuidado. No estoy diciendo, no le des a nadie, estoy diciendo simplemente ten discernimiento para ser generoso, compasivo en las cosas necesarias con aquellos que le necesitan y en el momento indicado en que lo necesitan, en su necesidad. Suplir las necesidades de los hermanos en la fe es tarea de toda la iglesia. Cuidado, hermanos, no es labor del gobierno. Hoy con tanto bienestar, la gente cree que dependemos del gobierno. No dependemos del gobierno, dependemos de Dios, Él es el proveedor. Y en la iglesia, Dios puede usarte a ti para suplir las necesidades de otros. No quiero pensar en llegar al momento en que un corazón diga, apoyar a tal hermano, pero si recibe su bienestar, ¿qué le vamos a apoyar? No, 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 no. No, el gobierno no es el encargado de suplir, es Dios, es Dios. Y muchas veces, más de las que lo hacemos, Dios quiere suplir a través del amor compasivo de otras personas. Quiero que veamos un ejemplo vivo de esto en Filipenses capítulo 4, por favor. Este es un ejemplo de cómo alguien suplió la necesidad por amor de otra persona. Y claro, esto que vamos a ver en Filipenses 4 puede ser analizado desde varios puntos de perspectiva, porque Pablo era un apóstol, era un siervo de Dios, era prácticamente un misionero. Pero aquí la iglesia de Filipos lo hace por amor, le da por amor, es una provisión compasiva. Filipenses 4, versículo 10, dice el apóstol, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. ¿Recuerdas la historia? La iglesia de Filipos fue generosa con Pablo, le envió dinero, le envió para sus necesidades. A eso es a lo que se refiere que ya habían retomado su cuidado de él, que ya le estaban nuevamente apoyando económicamente. Versículo 11. No lo digo porque tenga escasez, o sea, Pablo no está chillando. Pues he aprendido a contentarme, contentamiento es satisfacción, he aprendido a estar satisfecho cualquiera que sea mi situación. Esta es la madurez de la talla del apóstol Pablo. Él estaba contento cuando tenía
Y cuando no tenía, también estaba contento, satisfecho. Dice Pablo, he aprendido a contentarme en cualquier situación, y da los dos extremos. Versículo 12, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Saben que estos textos es de los más conocidos. Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo no lo dijo en el contexto del que generalmente la gente usa ese texto. Pablo mencionó esas palabras en el contexto de provisión material, de provisión a sus necesidades. Y la idea de todo lo puedo en Cristo que me fortalece es, no importa qué situación material esté enfrentando, Dios me basta. Dios me suple. Y no importa si tengo mucho o si tengo poco, con Dios estoy satisfecho. En Él puedo enfrentar cualquier situación material. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Cristo basta, Cristo es suficiente para cualquier situación económica crítica o aún en abundancia. Gloria a Él. Versículo 14. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación, como participaron dando. Versículo 15, y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia, qué triste, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. ¿Te imaginas el apóstol Pablo en su tiempo, en su auge como apóstol, predicando la palabra de Dios? En un sentido, el más grande de los apóstoles, no porque haya sido realmente superior, sino por la extensión que abarcó la obra de Dios por medio del apóstol Pablo, y que llegó un momento en que solamente una iglesia lo apoyó. Para que veas también que cada etapa de la iglesia ha tenido sus problemas. Aquí solamente una iglesia, y solo Pablo dice, ustedes, ninguna otra iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. 16, pues a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. ¿Se fijan? La iglesia no le está enviando a Pablo para una moto, un coche, una casa, otra casa. La iglesia le está enviando para sus necesidades. Ahora solo quiero ampliarte el panorama. Pablo está en la cárcel. Solo, solo. Y con carencias. Y en esas carencias era la iglesia de Filipos que enviaba y hacía llegar ofrendas de amor compasivas de los hermanos, que no porque fueran ricos, porque no lo eran. Segunda a los Corintios 8 dice que al contrario eran pobres, pero de su pobreza dieron con la riqueza de generosidad y le enviaron a Pablo. Sí, hermanos, así de dramático es la Biblia. Había iglesias más ricas como Corinto, pero no le enviaban a Pablo tanto como las pobres, como en este caso las de Filipos, que le enviaban con más amor, con más compasión, con más sacrificio, que le dieron no solamente a Pablo dinero, sino se dieron a sí mismos y al Señor, dice Pablo. Así que aquí tenemos un ejemplo de amor compasivo que da. Amor compasivo que da. Ahora, aquí ya puede haber alguien, alguna mente solo para ayudar. Habrá alguna mente que dirá, sí, pero yo he venido a esta iglesia por muchos años y nunca son eso, y nadie hace eso, y por eso estoy herido y mi corazón y todo, y entiendo eso. Puede llegar a pasar, lo comprendo. Cada uno de nosotros está en una etapa distinta de madurez espiritual. Y hay veces que estas verdades no han sido entendidas por los creyentes. Otras veces, hay veces que han sido entendidas, pero se han endurecido los corazones. Pero eso no demerita la palabra. La palabra es perfecta. Los cristianos desobedientes, puede haber. Pero sabes, siempre Dios se guarda un remanente hermoso que sí da. Siempre Dios se guarda un remanente precioso que es generoso como Dios es generoso. ¿Recuerdas? Dios ama al dador. ¿Y por qué lo ama? Porque Dios es así. Dios es también un dador alegre. Pablo dice, versículo 17, no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta, pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. ¿Recuerdas? A ellos les dice el versículo 19, mi Dios, pues a ustedes, filipenses, que me enviaron a mis necesidades, a ustedes Dios les suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y al final de todo,
Esa provisión da gloria a Dios. Versículo 20. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Sabes quién es glorificado cuando tú das compasivamente? Dios. Dios. No es de, uy, ¿cuánto da el hermano? Mira cuántas ofrendas da el hermano, ya te enteraste. No, ojalá que te toque, ¿verdad? No, hermanos. La generosidad de un cristiano no es para exaltar al hermano. Y cuidado, si tú recibes una ofrenda de alguien, nunca exaltes a esa persona que te lo dio, porque la provisión vino de Dios. Vino de Dios. Si Dios puso en el corazón de un hijo suyo suplirte algo, la gloria sea para Dios. Él es el proveedor. El hermano, la hermana, fue un instrumento. Y por si no te acuerdas, la Biblia dice que cuando hagas eso de dar y ser generoso, por favor, ¿te acuerdas? Ojalá que lo tengas fresco. Mateo capítulo 6. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, esto es la limosna, una aportación generosa a un necesitado. Cuando des pues limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser vistos y alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Aquí está lo correcto. Mas cuando tú des limosna, apoyes generosamente a otra persona, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Hazlo en secreto, hazlo en privado. No hagas tocar trompeta, no hagas que se sepa, no luzcas esa generosidad, para que sea tu limosna en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Recuerden, ahí Cristo en Mateo 6 está hablando de limosna, no de ofrenda. La ofrenda es distinta, esas son cosas distintas. Dios no recibe limosna, Dios no es limosnero, Dios recibe ofrendas porque son de adoración a su nombre. La limosna aquí se está refiriendo a esto, a dádivas a otras personas necesitadas. Y recuerdas, te prediqué, si no, búscalo por ahí en las grabaciones, no sé cuántos mensajes de esa porción, que cuando los judíos del tiempo de Cristo daban una limosna, querían que todo mundo se enterara. Ahí tenías a los fariseos orgullosos con sus túnicas excelsas, queriendo dar cantidades cuantiosas para que todo el mundo los alabara y les reconociera su gran generosidad y su corazón liberal para dar. Y Cristo dice, no, no es así. Cuando tú des a alguien, hasta en secreto, no se tienen que enterar, porque lo haces para Dios al final de cuentas. No lo haces para ser visto. Les dije que era la más hermosa. Y pregunta, ¿sigue proveyendo a Dios así? Debería Dios proveernos por medio de nosotros. Esta provisión viene de Dios, la pone en el corazón del creyente, ese creyente da y la gloria es finalmente para Dios. Así que hasta este momento, hermanos, ¿cómo provee Dios? Hemos visto 5 de estas. ¿Cómo provee Dios? Si lo tiene por ahí, lo podemos recordar. Dios provee, número 1, provisión natural. Número 2, provisión milagrosa. Número 3, provisión providencial. Número 4, provisión laboriosa, que es la más común. Y número 5, provisión compasiva. Es la que tiene que ver con la provisión de amor que podemos tener por medio de los hermanos en la fe. Y hay una última con la que quiero terminar. Tenemos 5 minutos. Hay una última forma en que Dios provee y ya no tiene que ver con este mundo. Es una provisión superior. Es una provisión más excelsa que cualquier cosa. La sexta provisión es la eterna. Y simplemente le he puesto la provisión celestial. Dios provee celestialmente. Y aquí ya no estamos hablando de bendiciones terrenales. Estamos hablando de la gloria futura que leímos hace un rato en Apocalipsis. Quiero comenzar estos últimos textos en Juan capítulo 14. Por favor, vayan un momento ahí. Acompáñenme esto último. Juan capítulo 14. Hay una provisión celestial que Dios da. Y esta es la última. Juan capítulo 14, el Señor se está despidiendo de sus discípulos. Y en Juan 14, 2, desde el 1, dice Juan 14, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre, esto es el cielo, muchas moradas, viviendas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, hablando de después de su resurrección. Versículo 3, y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo,
para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Cristo ha prometido un lugar en el cielo, una morada. La palabra ahí es vivienda. En la casa de mi Padre muchas viviendas hay. Si no te toca Infonavit, no te preocupes. Si eres creyente, en el cielo tienes morada eterna. ¿Quieren que les diga algo que tocó mi corazón hace un par de semanas? Estos son los grandes tesoros que te encuentras cuando estudias la palabra de Dios. Se las voy a compartir a ver si se animan más a estudiar su Biblia. Hace un par de semanas estaba yo estudiando y estoy en el Antiguo Testamento y estaba leyendo la historia de Abraham. Y Dios me llevó mientras reflexionaba en la vida de Abraham a un pensamiento que jamás lo había pensado. Dios llamó a Abraham, ¿cierto? A Génesis 12. Haré de ti una nación grande y le prometió nación, hijo y tierra. Nación, hijo y tierra. 3 promesas a Abraham. Y le dijo Dios a Abraham, mira el cielo, las estrellas, así será tu descendencia. Ve la arena, así será tu descendencia. Ve toda esta tierra. Le dice Dios a Abraham, ve a la izquierda, ve a la derecha, ve al oriente, ve al occidente, todo esto será tuyo. Dios se lo promete a Abraham. ¿Sabes cuánto poseyó Abraham de esa tierra? Abraham, ¿sabes cuánto poseyó Abraham de eso? Nada, nada. Abraham siempre anduvo en tiendas. Isaac también, Jacob también. Jamás poseyó nada de esa tierra. Escucha, aquí es donde lo que encontré en mi estudio. Excepto una cosa. La única posesión, Dios le prometió toda la tierra, pero de forma efectiva, Abraham lo único que poseyó fue la cueva de Macpela. ¿Y sabes qué era la cueva de Macpela? Su tumba. ¿Cuánto le di gracias a Dios? Digo, Señor, si al menos me das a mí la posibilidad de comprar mi tumba, es suficiente posesión en esta tierra. No necesito más. Si al que le prometiste todo, lo creyó por fe, pero no lo alcanzó, Hebreos 11, ¿recuerdas? Lo vio, lo esperó por fe y lo recibió en gloria. ¿Cuánto más yo? Señor, dame con que tenga yo, no soy tan alto, así que 1,80 por 60, con eso que posea será suficiente. Mi tumba. Lo único que poseyó Abraham, el hombre de fe. No tuvo nada. Hablando posesión terrenal de territorio. Solo la cueva de Macpela, donde fue enterrado él, su esposa. Y es todo. Qué gran pensamiento, ¿no creen, hermanos? Un hombre de fe solo poseyó su tumba. Porque sabes que él tenía puesta su mirada en lo futuro, en el invisible, en Cristo. Él sabía que no somos de este mundo y que nuestra ciudadanía está en los cielos. Somos ciudadanos del cielo, los creyentes. Si tienes una casa, esto te hace más responsable. Gracias a Dios que no tengo una casa propia hasta ahorita. Eso te hace más responsable, porque esa casa debería ser usada, 1, para disfrutarla con tu familia, 2, para compartirla con otros y 3, para usarla en el reino de Dios. ¿Recuerdas? Fue lo que estudiamos en la mañana. Si tienes una casa, deberías estarla usando en eso. Te hace más responsable delante de Dios. Si quieres ser como yo, bueno, que podamos ser como Abraham, al menos tuvo su cueva para ser enterrado, porque él tenía su mirada puesta en Dios. ¿En qué? ¿Qué de Dios? El futuro. Voy pues a preparar lugar para vosotros, morada. Cristo dice, y después de que resucite y vaya, volveré a vosotros, los tomaré y me los llevo conmigo. Cristo promete una provisión celestial. Segunda a los Corintios 5:1 dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, hablando del cuerpo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Dios ha prometido eso, provisión celestial, provisión eterna. Estamos en Juan, vaya capítulo 17, solamente adelante un poco más. Juan capítulo 17, versículo 24, miren qué hermoso. Juan 17, 24 dice, Padre, está orando Cristo y dice, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. ¿Sabes lo que está diciendo Cristo? Señor, estos que me has dado por medio de la salvación en mi muerte, los creyentes, quiero que estén donde yo estoy.
Si un creyente va a estar en el cielo es porque fue el deseo de Cristo. Cristo quiere que estemos con Él. ¡Qué hermoso! Para que veamos su gloria. La palabra de Dios dice de los héroes de la fe en Hebreos 11:10 que ellos esperaban otra ciudad. Por eso Abraham estaba contento, porque dice Hebreos 11:10 que ellos esperaban una ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Qué bendición que tengas una casa, disfrútala y úsala para la gloria de Dios, pero asegúrate de tener una casa en los cielos. Eso es más importante, por medio de la fe en Cristo Jesús. Quiero que terminemos en Apocalipsis 21, hermanos. Ayúdenme a ir y cerrar allí. Apocalipsis 21 nos habla de manera muy expresa de la provisión celestial que Dios nos da. Apocalipsis capítulo 21, al final, y quiero releer solo algunas porciones. Apocalipsis 21, versículo 1 y 2 dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Aquí tienes el cielo futuro. No hay mar. Así que disfruta lo más que puedas el mar, porque en el cielo ya no existirá más eso. Versículo 2. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, así se le llama el cielo futuro, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Juan está en esta visión de las cosas futuras y dice que ve descender una ciudad. Y Juan usa el lenguaje que puede para describirlo. Dice, la vi tan adornada, tan preparada, tan deslumbrante, tan radiante, tan gloriosa, como en ese tiempo una novia parecía al ir al altar. Como una novia ataviada, como una novia lista para casarse. Esta es la ciudad eterna que Dios provee a los creyentes. Esa es la provisión superior, superior a la compasiva, a la providencial, a la milagrosa, a la laboriosa, superior, porque esta provisión eterna es para siempre. Versículo 10, mismo capítulo 21 dice, y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto y me mostró la gran ciudad. Qué curioso que el Espíritu Santo usa aquí un cruce de frases y esa misma frase, ¿se acuerdan? Está en Mateo capítulo 4, cuando Satanás llevó a Cristo a un monte alto y le mostró también ciudades. Pero aquí no es en ese sentido, sino que le llevó a Juan a un monte grande y alto y le mostró la gran ciudad, santa de Jerusalén. Es la Jerusalén celestial, no la actual. La actual está siendo bombardeada, pero la celestial no tendrá bombas, ya no tendrá nada de eso. Dice que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana. Palabra diáfana significa transparente, transparente como el cristal, y describe su muro. Tenía un muro grande, alto, 12 puertas, 12 ángeles, nombres inscritos que son los de las 12 tribus de Israel. Y las 3 puertas a cada punto cardinal. Versículo 14, muro con 12 cimientos y en cada cimiento los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Y luego se mide y te da la medida que Juan escuchó de esa ciudad. Midió su muro, que era en forma de cubo, básicamente es lo que dice la Biblia. La Nueva Jerusalén, el cielo eterno es en cubo. Y versículo 18 dice que está hecho de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. Ahora, el oro en el cielo no es amarillo o color oro. El oro en el cielo es tan puro, tan purificado, que es transparente. Es diáfano. Es como el cristal. Refracta la luz. Es un oro infinitamente superior al terrenal. Este es la provisión celestial que Dios ha prometido a aquellos que Jesús dijo, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y después despliega toda la lista de piedras preciosas que están ahí presentes, las puertas de perla y todo. Versículo 22, no hay templo. Esto llamó la atención de Juan. Dice, oye, no hay templo, no se necesita, porque Dios está ahí presente. El templo era para acercarse a Dios, pero ya no se necesita, ya Dios está ahí con ellos. Versículo 23 dice, además no hay sol, la gloria de Dios lo ilumina todo. Versículo 25, las puertas nunca se cierran, esa es la descripción del cielo. Y las naciones llevarán
su gloria, esta es alabanza, adoración a ella. Nada inmundo entrará allí, ni abominación, versículo 27 al final, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Hermanos, esta es la mejor provisión que Dios da, la eterna. La eterna. Dios ha prometido esto a los que le aman. Así que aquí tienes las 6 maneras en que Dios provee. Que Dios nos ayude a confiar en Él. A confiar en el Dios proveedor. Habrá una segunda pregunta que veremos si Dios quiere la próxima semana. Pero estos días vete a vivir en este mundo confiando en este Dios que te he hablado. En el Dios que provee, Dios generoso, Dios abundante. Déjate usar por Dios para proveer a otros. Y permite que el Señor te muestre cuán generoso. Que no necesitas preocuparte, porque Él es un Dios que provee. Oremos. Padre, te alabamos en Cristo Jesús por darnos promesas tan hermosas y disfrutar, Señor, de todo lo bueno que eres en tu generosidad hacia nosotros. Padre, somos una iglesia que necesita más y más de tu gracia para creer y para vivir estas cosas que estudiamos. Señor, aquí estamos, gente temerosa, gente preocupona, gente que con facilidad nos desviamos y ponemos nuestra confianza en las riquezas. Con facilidad nos ensoberbecemos y creemos que fue nuestra mano. Con facilidad nos olvidamos de ti. Pero Señor, hoy danos de tu gracia para cambiar y que nuestra confianza esté por completo en ti, en tu mano, en ti que eres el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Porque tú eres el que nos da el poder para hacer las riquezas, no nuestra mano, Señor. Por eso confiamos en ti, por eso no nos preocupamos, por eso no nos abatimos, por eso no andamos persiguiendo las cosas de este mundo, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero nosotros no. Nosotros te amamos a ti, amamos tu reino, buscamos tu reino y las cosas terrenales tú las añades. Señor, ayúdanos a confiar a ti al grado de que sepamos que tú proveerás. De una o de otra manera, tú proveerás. Señor, ayuda a mis hermanos que luchan con eso. Aquellos que luchan en sus trabajos por confiar en ti, aquellos que no se atreven a dejar de trabajar por servirte, aquellos que han cancelado sus ministerios por sus trabajos, aquellos que podrían estar haciendo más en tu reino, pero sus ataduras laborales se los impiden. Abre sus ojos, derrámales de tu gracia y al resto de nosotros también, para poder amarte a ti por encima de todo, para tu gloria. Confiamos en ti, Señor, y queremos confiar más en que eres el Dios proveedor. Te amamos en el nombre de Cristo. Amén.